Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 14 de junio del año 2026. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, Brasil, Cuba, Irán, Rusia, Suecia y USA, entre otros. Estos son nuestros titulares. El de Gloria Arizabaleta, oiga, es que sí fue un show el de esa señora representante de la Cámara, Gloria Arizabaleta. De la Espría ella no podría ser presidente. Las Cortes no son un púlpito mundial con el balón manchado de sangre. En el gobierno de la libertad avanza, todo retrocede. Iván Cepeda en Carabobo, norte de Medellín, continúa la lucha en Bolivia. Dijo destripar una corriente política. Alguien lo dijo en Colombia. JEP excluye al coronel retirado José Pastor Ruiz Maecha. Capturan a presuntos asesinos de Cristian Herrera. Estrategia en busca de nuevas fuentes de agua. USA y el acoso a la selección de Irán. Irán se defiende de USA. Amanecer rojo del Golfo Pérsico. La ruleta rusa de Trump. Carta que compromete a Figueiredo, oiga, con la muerte de JK. Destruyen posiciones de Ucrania, las últimas de fútbol en Colombia y el mundo. Después, querida audiencia, los titulares de esta emisión. Hace días no había podido emitir por quebrantos de salud de su servidor. Aquí estamos tratando de hacerlo nuevamente, aunque un poco escaso de oxígeno, pero aquí vamos, el oxígeno. Bueno, entonces nos vamos a entrar de lleno ahora sí. El exabrupto de la representante Gloria Arizabaleta, es que da hasta cólera nombrarla, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Suspender de sus funciones o destituir del cargo al presidente de la República, no solamente por los pasos dichos se requiere espacio, sino que también requiere tiempo. Y esa suspensión express que pretendía la representante Arizabaleta también tiene vicios de forma, porque era la búsqueda de una revancha extorsiva, ya que parece ser que los ministros de Estado no le quisieron copiarle en la solicitud de los recursos que esta representante necesitaba para proyectos en su territorio. Pero así no se puede hacer política. Esa política hay que hacerla de forma limpia y transparente y con seriedad, y no con esos factores torcidos. Esta representante va a ser suspendida por el Procurador General de la República hasta que acabe el periodo legislativo, que se acaba el próximo 20 de junio, y aparte de eso no volverá al Congreso de la República, ni siquiera como representante a la Cámara para el periodo que viene. Para Radio Clarín de Colombia, desde San Juan de Pasto, Nariño, Saúl Ignacio Peláez Arango. Esas son las consecuencias de los infiltrados. Por eso hay que golpear duro a infiltrados e infiltradores. Hay que escuchar al pueblo en las consultas, no los tales lidercitos empoltronados por allí, escriturados, atornillados, que con tal de ellos mantenerse meten, filtran a quien sea, hasta el más verdugo de la causa, a sabiendas o pensando, creyendo que votan por ellos, que los van a apoyar a ellos. Mentiras. Gracias, Saúl. Continuamos. Y don Abelardito podría que no ser presidente en caso tal, en el hipotético caso tal que fuera elegido presidente de los colombianos. Escuchémosle pues, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. ¿De la Espriella quedar impedido para llegar a la Casa de Nariño? La polémica jurídica que sacude el escenario presidencial en Colombia. Un grupo de reconocidos exmagistrados de las más altas cortes del país, junto con destacados juristas y especialistas en derecho constitucional, emitió un comunicado que ha provocado una intensa discusión pública. En dicho documento advierten que la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización podría representar una incompatibilidad jurídica con el ejercicio de la presidencia de Colombia. La afirmación ha generado sorpresa porque la Constitución colombiana reconoce la doble nacionalidad y, en principio, no prohíbe que una persona con más de una ciudadanía aspire a la máxima dignidad del Estado. Sin embargo, los firmantes sostienen que el problema no radica en la doble nacionalidad como tal, sino en las obligaciones adquiridas al momento de jurar lealtad a Estados Unidos para obtener esa ciudadanía.
una discusión que va más allá de la doble nacionalidad. Los exmagistrados y constitucionalistas explican que decidieron intervenir públicamente porque consideran que existe un deber ciudadano y académico de advertir sobre las posibles consecuencias éticas, políticas y jurídicas derivadas de la información, según la cual Abelardo de la Espriella posee tanto nacionalidad italiana como estadounidense. El juramento que desata la polémica. Entre otras cosas, quien adquiere la ciudadanía estadounidense por naturalización declara que renuncia a toda fidelidad o lealtad hacia cualquier soberanía extranjera anterior. Además, se compromete a defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos frente a enemigos internos o externos. Igualmente acepta la posibilidad de prestar determinados servicios considerados de importancia nacional cuando así lo establezcan las leyes estadounidenses. Para los exmagistrados y constitucionalistas, estos compromisos generan interrogantes profundos cuando se analizan a la luz de las responsabilidades que tendría una persona al asumir la presidencia de Colombia. Por esa razón, al momento de asumir el cargo, el presidente debe prestar juramento de cumplir fielmente la Constitución y las leyes colombianas. Los firmantes sostienen que esta responsabilidad implica una relación especial de lealtad con la soberanía nacional. Desde su perspectiva, quien ocupa la Casa de Nariño debe estar comprometido de manera absoluta con la defensa de los intereses colombianos en todos los escenarios posibles. Y precisamente allí es donde consideran que surge el conflicto. Según argumentan, una persona que previamente haya asumido obligaciones jurídicas orientadas a defender los intereses de otro Estado podría encontrarse frente a situaciones complejas en las que las prioridades de ambos países no coincidan. O sea, que entonces si las leyes estadounidenses, en el hipotético caso que el señor ganara la presidencia, que lo veo muy remoto, ya en 8 días, y las leyes gringas le dicen tiene que atacar a Colombia, entonces don Abelardito ni corto ni perezoso atacaría a su propio pueblo. Oiga, qué vainas, qué ironías con esta legislación y sobre todo con estos personajes. Nos vamos entonces ahora para España, muy al estilo de nuestro corresponsal allá en Galicia, Andrea Beleo Fernández, quien con la ida de un papa allá a España, él dice, las cortes no son un púlpito, porque en la práctica esto fue lo que hizo el señor papa allá en España. Buenos días, audiencia. En España, en el Estado español, nos encontramos ante la visita del Papa. El Papa ha visitado España y bueno, eso ya ha pasado con más papas y en más ocasiones y entra dentro de lo normal de que un país donde una parte de la población, más de la mitad es católica, pues que el Estado haga un cierto esfuerzo y en seguridad y un gasto y todo el tema, ¿no? Pero ha pasado algo inusitado. El Papa ha venido, el Vaticano ha solicitado que el Papa hablase en las Cortes Generales y ha hablado en las Cortes Generales. Las Cortes Generales son el lugar de la voluntad de un pueblo, donde hay católicos, donde hay musulmanes, donde hay agnósticos, donde hay ateos. Quiero decir, donde está la voluntad popular. El Papa, por mucho que sea el jefe del Estado Vaticano, es ante todo el líder de una religión en concreto. En el mundo hay miles de religiones. Y está muy bien que cada uno tenga su fe, en su casa, en su iglesia, pero no en donde reside el poder popular del pueblo, que ahí estamos todos representados. Por otro lado, el Papa se le ha ocurrido hablar de cosas como la migración, la defensa de la migración, cosas que me parecen muy bien. Estaría bien que le llamase la atención a la ultraderecha, la derecha española, que está queriendo hacer leyes contra esos migrantes como la prioridad nacional, donde ellos pasarían a estar en un segundo plano como seres humanos. Y también se le ha ocurrido hablar de cosas como el derecho al aborto o el derecho a la eutanasia, aunque sea veladamente. Y tiene que entender que nos hemos dotado de derechos los ciudadanos españoles porque queremos. Que un derecho no es una obligación y que nadie con sus ideas religiosas o con su fe tiene derecho a decirnos si ese derecho lo tenemos que tener o no. Consideramos que el derecho al aborto tiene que existir porque la mujer es la dueña de su cuerpo y porque el aborto, antes de que existiese el derecho, ya existía. Las hijas de los ricos se iban fuera y abortaban allí con toda la seguridad y las hijas de los pobres tenían que abortar en cualquier condición, de cualquier manera, con una partera, con pastillas
y había un gran índice de mortalidad. Ahora nadie, ninguna mujer muere por un aborto. Eso es muy importante, un gran avance. Y el derecho a la eutanasia es el derecho a vivir y morir con dignidad. Que una persona pueda decidir por sí misma y libremente si quiere o no seguir con una vida de sufrimiento cuando está parapléjico, con grandes dolores. O sea, que lo pueda decidir él y que sea el Estado el que le dé o no permiso, no una iglesia, no una forma de ver el mundo basada en la fe. Y eso el Papa lo tiene que entender. Una cosa es la política y otra cosa es el Estado y otra cosa es la religión. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Así, claritico y sin anestésico, pues. Él en su casa, los demás en la nuestra. Un mundial de fútbol con el balón manchado de sangre. Desde Suecia, nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Un mundial con el balón manchado. Mientras millones de personas celebran el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, una pregunta incómoda recorre el planeta. ¿Puede el deporte seguir hablando de unión, paz y fraternidad mientras cierra los ojos ante conflictos, las guerras, las violaciones de derechos humanos que marcan nuestro tiempo? La FIFA repite que el fútbol une al mundo. Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos han cuestionado que el torneo se celebre en medio de una creciente polémica por las políticas migratorias de Estados Unidos, las restricciones de ingresos a visitantes de diversos países y las denuncias sobre abusos contra migrantes. Diversas organizaciones han advertido que el Mundial corre el riesgo de convertirse en una gigantesca operación de lavado de imagen política. La controversia aumentó cuando incluso un árbitro somalí seleccionado para el Mundial fue impedido de ingresar a territorio estadounidense, pese a contar con visa válida, generando crítica en distintos sectores del fútbol internacional. La pregunta es inevitable. ¿Por qué algunos países son castigados, excluidos o sancionados en nombre de principios éticos, mientras otros parecen quedar al margen de cualquier cuestionamiento? ¿Por qué el dinero, los contratos publicitarios y los intereses geopolíticos parecen pesar más que los derechos humanos? Para muchos observadores, el problema ya no es solamente el fútbol, es el silencio ante la guerra, el silencio ante el sufrimiento de poblaciones civiles, el silencio ante las deportaciones, las exclusiones y las desigualdades. Y mientras el balón rueda sobre el césped impecable y estadios multimillonarios, millones de personas siguen preguntándose si el deporte debe ser únicamente un espectáculo o también crear conciencia. Quizás el verdadero desafío no esté dentro de la cancha. Quizás el verdadero desafío sea que el mundo no deje de ver lo que ocurre fuera de ella. Porque un mundial puede coronar campeones, pero la historia siempre termina preguntando quién tuvo el valor de defender la dignidad humana cuando más falta hacía. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia, José Cheo Sánchez. Es que así debió haber sido como en la Copa Mundial de 1946, que fue cancelada precisamente en rechazo al genocidio, a la guerra, al derramamiento de sangre por el mundo. Pero claro, si ahorita hay deportistas como ese fantoche del James que se atrevió a ensañarse contra la hija del presidente Gustavo Francisco Petro Rego, faltón creído, que ya sale y ya el pueblo se le aparta, mijo, por fantoche. Y si esos son los deportistas, pues claro, ellos están a favor como del derramamiento de sangre, diría yo, creería yo, porque entonces por el que se la juega por la paz, el odio, y en cambio al mandíbula larga y por el candidatico ese que presume que puede ganar, que dice que es feliz colocándole voladores a un gato y estallándolo en el aire, o que va a destirpar toda una izquierda en Colombia, destirpar para la audiencia por ahí mucho más allá, o para los que no me alcanzan a entender de pronto por su capacidad académica muy baja.
estirpar es destripar, es sacar el entresijo de toda esa vaina, y en lo político pues traduce para destirpar a la izquierda es matando a su militancia, como lo hicieron en los 80 y 90 con el asesinato, el genocidio contra la militancia de la Unión Patriótica. Gracias, José Cheo. Continuamos ahora, donde el gobierno, entre comillas, el gobierno de la libertad, todo retrocede, o sea, en Argentina, muy al estilo de nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Hola audiencia, la política argentina en candela. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y desembolsa $1.000 millones más, afirmó que las vulnerabilidades aún persisten y desmintió a Milei afirmando que si se tomaran los intereses de la deuda, el mentado equilibrio fiscal desaparece, quedando un déficit de casi el 1% del PBI. En el informe, el FMI sigue conduciendo la política económica, planteando que el equilibrio fiscal se logra si se hacen mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso. Y solicitó realizar más reformas del sistema tributario y previsional. Dicho en buen castellano, más ajustes a los trabajadores y clases medias, más desregulaciones y menos controles para las corporaciones. Quizás, para quedar bien con estas propuestas, el Ejecutivo presionó para que se votaran leyes en diputados para reducir el subsidio del gas en las denominadas zonas frías y condonó a las dos mayores compañías de electricidad nada más que deudas por $1.800 millones y anunció beneficios fiscales para los terratenientes, a los que les bajará las retenciones en las cosechas de maíz, sorgo y girasol. Y si es reelegido, una forma de chantajear al poder económico exportador, iría quitando retenciones a la soja en un nuevo mandato. Realmente, una real transferencia de recursos económicos de los sectores con menores ingresos de la sociedad al núcleo más rico de la misma. Habrá menos ingresos impositivos, por lo que para compensar achicarán inversiones en desarrollo, investigación, ciencia, tecnología, educación, salud, obras públicas, jubilaciones, es decir, más hambre para el pueblo, e incluso para aquellos que lo votaron. Muchos ya están arrepentidos, pero el daño ya está hecho. Y para convalidarlo, el asesor de Milei y sobrino del ministro de Economía, Santiago Caputo, viajó a Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca y definir la nueva ley que presentará en el Congreso denominada Superrígida. En el gobierno de la libertad avanza, todo retrocede. Desde Argentina reportó Alberto Más para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alberto, allá en Buenos Aires, Argentina. Excepcional discurso de Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República de Colombia en Carabobo Norte de Medellín, al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, el miércoles 10 de junio fue la última ocasión que nos visitó a la ciudad de Medellín el actual candidato progresista Iván Cepeda Castro, allá en el sector de Carabobo Norte, muy cercano al Jardín Botánico y al Parque Explora, en esa Comuna 4 Aranjuez, en la ciudad de Medellín. Nos visitó durante 20 minutos con un discurso express, pero un discurso muy contundente, muy efectivo, en el sentido de que Antioquia va a votar por Cepeda, Antioquia no es más uribista. Se alegró mucho de que por fin hayan detenido a Santiago Uribe Vélez por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar lo pronunciado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Se alegró mucho ver tantos jóvenes, tantos adultos mayores, tantas mujeres
tantas buscadoras de la verdad, tantas víctimas, y se alegró mucho de ver a una fanaticada progresista antioqueña con hartas ganas de triunfo, y se alegró mucho en esos 20 minutos que estuvo en su propio discurso. Un discurso donde ratifica que la Espriella no es ninguna equivalencia para la campaña que está realizando, ratifica las propuestas que ha hecho a todo lo largo y ancho de la geografía nacional, y ratifica una vez más que va a ser la continuidad con mejoras de lo que se ha logrado en el actual gobierno del cambio. Iván Cepeda en ese sentido es muy claro y es muy serio, entre otras cosas, y nos ha pedido el favor de que sigamos con lupa lo que pase en las elecciones el próximo domingo 21 de junio. Y afortunadamente la presencia de Iván Cepeda en la ciudad de Medellín da las cuentas de que la remontada va en serio y va viento en popa. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de San Juan de Pasto, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio allá, que esta vez lo encontramos por Pasto. Y de Colombia nos vamos ahora para Bolivia, donde después de 45 días de lucha y resistencia contra el opresor allá, Rodrigo Paz, el pueblo boliviano continúa en la lucha, esta vez muy al estilo de nuestro corresponsal, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar, lo escuchamos. Buen día, estimada audiencia. 45 días de lucha y resistencia por la soberanía de Bolivia, en contundente rechazo al dominio capitalista anglosajón norteamericano que por medio de un gobierno lacayo pretende robar las riquezas naturales y apropiarse de las empresas estatales y públicas. El bloqueo generalizado y las protestas arrinconaron al gobierno de Rodrigo Paz, compulsivo, mentiroso, traidor e incompetente. Ni decretos ni leyes funcionan porque carecen del respaldo soberano. La población campesina de todas las naciones nativas originarias, liderada por aymaras, quechuas y guaraníes, apoyada por los sectores mineros, fabriles, gremiales, juntas vecinales, choferes y ciudadanía autoconvocada, está dispuesta a continuar con la lucha hasta que Rodrigo Paz renuncie y se dé paso a nuevas elecciones nacionales. La cruel amenaza de estado de excepción a aplicarse por el gobierno solo logra que la lucha del pueblo se fortalezca y radicalice en su demanda de renuncia del presidente y del conjunto gubernamental. El conflicto sociopolítico y económico provocado por el gobierno boliviano y la injerencia del gobierno estadounidense acabará solamente con el desmantelamiento del gobierno de Rodrigo Paz. El repudio a Rodrigo Paz es semejante al repudio mundial a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu, así como el repudio sudamericano a Javier Milei, a Daniel Noboa, a José Antonio Kast. Bolivia está en la resistencia consecuente contra el imperio neoliberal decadente. Quechuas y aymaras de Bolivia se preparan cantando con sicuris y bombos para la lucha hasta la muerte, por la tierra y por la vida. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy, allá en la hermana República de Bolivia. Nos regresamos para Colombia. Dijo de extirpar una corriente política y ahora se dice, porque sabe que lo que dijo es criminal.
o sea, refiriéndose el presidente Petro al señor de la Espriella, porque él dijo destripar una corriente política de llegar a ser presidente de la República. Precios de alimentos se mantienen estables. JEP excluye al coronel en retiro José Pastor Ruiz Maecha. Colombia y USA fortalecen intercambio automático de información financiera y fiscal. Capturan a presuntos asesinos del periodista Cristian Herrera, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Ahí les va. Empleados públicos. Para ello plantea reducir la estructura estatal de 216 a 82 entidades mediante la eliminación, fusión o privatización de 136 organismos públicos. La reforma incluye la supresión o degradación de 13 de los 19 ministerios actuales. Adicionalmente, propone eliminar 5 de las 10 superintendencias, así como entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad para las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el INPEC, la USPEC, la ESAP y múltiples agencias, fondos y unidades administrativas especiales. Presidente Gustavo Petro, me obliga Abelardo a defenderme. Se desdice de lo que ya dijo. Dijo destripar una corriente política y ahora se desdice, porque sabe que lo que dijo es criminal, y peor venido de un abogado que solo ha triunfado en sacar de la cárcel al pastor Álvaro Games, a quien su propia feligresía femenina acusó de violar 27 mujeres, entre ellas menores de edad. Destripar una corriente política es hacer lo que hicieron con la UP, pero en cantidad mayor. RTBC. Precios de alimentos en Colombia se mantienen estables según reporte del DANE. Los datos divulgados por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Piedad Urdinola, evidencian que, durante los primeros meses de 2026, los precios de varios grupos de productos de alta demanda entre los hogares colombianos han mostrado una tendencia descendente. La JEP excluyó al teniente coronel en retiro José Pastor Ruiz Maecha del Sistema Integral para la Paz. La sección de ausencia de reconocimiento de verdad del Tribunal para la Paz concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció de manera reiterada la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional. Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos continúan fortaleciendo la colaboración bilateral en materia de legislación tributaria. Con ese propósito, más de 400 representantes de los sectores financiero y bancario participaron en una jornada de capacitación sobre el cumplimiento de las obligaciones de intercambio automático de información, de acuerdo con los lineamientos de la llamada Ley FATCA, Agencia de Medios. Capturan a 3 presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera. ¿Tendrían vínculos con la estructura la familia P? Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la investigación por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí tenían que hace días no lo pasábamos y nos lo estaban solicitando. Apuesta estratégica que busca identificar y aprovechar nuevas fuentes de agua en el departamento de Cundinamarca, fuentes de agua subterráneas. Esto es en el departamento de Cundinamarca, está muy al estilo de nuestra amiga allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación, Aiza Trujillo Laguna. De la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Cundinamarca busca nuevas fuentes de agua en 16 municipios con inversión superior a los 12.240 millones de pesos. El departamento inició perforaciones y estudios técnicos para evaluar el potencial de aguas subterráneas como alternativa de abastecimiento frente al crecimiento de la demanda y la variabilidad climática. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Todos recordamos la época de desabastecimiento que tuvo Bogotá y también 11 municipios de la Sabana. En Cundinamarca fueron más de 1.200.000 personas afectadas y en ese momento todos nos dispusimos institucionalmente a buscar fuentes alternas, a garantizar que una siguiente época seca no impactara a tantos ciudadanos y generara tanta perturbación en la tranquilidad de la ciudadanía. Por eso nos dispusimos desde el departamento a perforar, a explorar pozos profundos. Hemos invertido más de 12.000 millones de pesos. Aquí esperamos beneficiar a más de 16 municipios.
Esperamos lograr por lo menos en la perforación de esos pozos 700 litros por segundo que garantizarían suplir casi un 60% del suministro que hoy da la empresa de acueducto de Bogotá a algunos de esos municipios. Ya arrancamos con el pozo de Facatativá, ya hemos perforado casi 300 metros de profundidad de los 1000 mínimo que va a tener. También avanzamos en Cajicá y en Sopó y esperamos en las próximas semanas llegar a 10 exploraciones. Los 16 municipios donde se desarrollarán fases de exploración y obras de aprovechamiento de aguas subterráneas son Sesquilé, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Chía, Cachancipá, Cota, Tabio, Funza, Madrid, Facatativá, Mosquera, Bojacá, El Rosal, Zipacón y La Calera. Con este proyecto, Cundinamarca busca ampliar las alternativas de abastecimiento hídrico frente a los desafíos asociados al crecimiento poblacional, la variabilidad climática y la presión sobre las fuentes superficiales de agua. Y recuerden, desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona a las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, Aiza. De Colombia nos vamos otra vez para el otro ladito del charco, donde la selección iraní pues tiene que someterse a todo lo que diga el imperialismo norteamericano y trató por impedir su ingreso al mundial, así muy al estilo de nuestro corresponsal desde Galicia, André Aveledo Fernández. Adelante, André. Buenos días, audiencia. Está a punto de comenzar el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México. Y me parece increíble que Estados Unidos vaya a ser la sede de un mundial después de lo que está haciendo en el mundo, desde declararle una guerra ilegal y cobarde a Irán hasta ser el cómplice del genocidio en Palestina o de la masacre en el Líbano o de haber secuestrado al presidente legítimo y electo de Venezuela, Nicolás Maduro, para poder chantajear a Venezuela y quedarse con su petróleo. Me parece increíble que ese país pueda ser la sede del deporte, que el deporte es algo que busca, bueno, el entendimiento, la paz, pero bueno, ya sabemos en lo que se ha convertido el deporte. Parece increíble, ¿no?, que la FIFA se inventase por primera vez en la historia una medalla a la paz y se la entregase a Donald Trump, ¿no? No se puede caer más bajo, creo yo. Es difícil, ¿no?, inventarse esa medalla, dársela a Trump, que no la merece para nada, y que él la acepte. Es brutal, ¿no? Como cuando María Corina le fue a regalar el Nobel, de vergüenza. Y en un país donde además se persigue a los latinos, que son los que más les gustan el fútbol, ¿no?, que los vayan a poder detener a las puertas de un estadio, que puede ir el ICE, que les puede pedir la documentación. En un país donde se está tratando así a los latinos, que se haga un mundial. Pero es que hemos llegado más allá. Uno de los árbitros africanos que llegaba a Estados Unidos para ser el árbitro del mundial no le han dado el visado y ha tenido que volver para África. Es inadmisible. O lo de la selección de Irán, que tiene que jugar partidos en Estados Unidos. Y no solo no le han dado visados a toda la expedición, solo a los futbolistas, al entrenador, al masajista y tal, pero 13 o 14 personas han quedado sin visado. No solo eso, sino que les han dado un visado especial. Una vez acabado el partido, se tienen que salir del estadio corriendo y volverse a México. Y al siguiente partido hacer lo mismo, coger un avión y volverse a jugar a Estados Unidos y volverse a México. Ya Irán no es una gran potencia futbolística, pero es que aún encima se le quiere asfixiar de tal manera que va a jugar en desigualdad absoluta de condiciones con el resto de las selecciones. ¿Cómo puede ser que esto se permita? Jamás en la historia había pasado algo así. Que se permita que una selección desde un principio vaya a jugar con esa desigualdad absoluta. Irán se clasificó para el Mundial y tiene derecho a jugar. Sin más, si Estados Unidos no tiene derecho a hacer lo que hace. Y un país que hace lo que hace Estados Unidos no debe ser la sede de la ONU, ni del Mundial, ni de las Olimpiadas, ni de absolutamente nada, mientras que siga siendo lo que es. Un país con un presidente que es un tarado mental.
Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, André Aveledo, allá en Galicia, para su noticiero Radio Clarín de Colombia, con ese análisis y reflexión sobre lo que ocurre con el Mundial, la humillación a las elecciones de los distintos países por no estar de acuerdo con el dictado, el régimen dictatorial, invasor, violador de soberanías y de la autodeterminación de los pueblos, como es el Imperio de Norteamérica. Gracias, Andrea Aveledo Fernández. Ahora nos regresamos muy al estilo de su noticiero, con el noticiero internacional. Irán se defiende de USA. Amanecer rojo del Golfo Pérsico, la ruleta rusa. ¿De quién? Pues del trompudo del Trump. Hermanos al rescate bolivianos mantienen la protesta en todo el país. Carta que compromete a Figueiredo con la muerte de JK. Con drones destruyen posiciones de Ucrania una vez más, porque esto pues ya se le metieron a Kiev, se le metieron a otras partecitas de Ucrania, pero Ucrania y el trompudo piensan que el usador, el que aupó la guerra, ahora con sus falsas propuestas de paz, para que le nombren premio Nobel de paz a un trompudo. Bueno, pues como eso es lo que hace la entidad que asigna esos premios Nobel de paz, es premiar a los criminales, pues no sería raro que ellos, los gringos, el régimen que aupa estas guerras, ahora aparezca como mediador, pero tampoco lo ha podido conseguir. Ay, carajo, porque se metió, ya sabe con quién. Entonces, ahí les va al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Esta vez lo tenemos ya. Cuba debate. Estados Unidos bombardea a Irán y el país persa responda atacando bases estadounidenses. Como respuesta a estos ataques del Pentágono, algunas bases estadounidenses en Oriente Medio fueron blanco de un poderoso ataque, el de las fuerzas iraníes, comunicó este miércoles el cuartel general central Qatam al-Anbiya, el máximo órgano operativo del mando militar del ejército persa. Mer Noticias, Irán, el amanecer rojo del Golfo Pérsico, la ruleta rusa de Trump y el barril de pólvora de Oriente Medio. Pero la respuesta de Irán superó las previsiones del Pentágono. Tanma, Cuba, hermanos al rescate. Fueron advertidos, violaron el espacio aéreo y volaron sobre agua cubanas. No fue casual que Basulto estuviera al frente de esa organización, era un viejo conocido agente de la CIA con un amplio dossier. Entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte y Fort Benning, Georgia. Cuba debate. Bolivianos mantienen las protestas en todo el país a pesar de la represión de las fuerzas policiales. La crisis política en Bolivia cumple este martes 9 de junio 41 días de extrema tensión social por las manifestaciones de sectores opositores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Jornal GGN. Brasil. La carta que compromete a Figueiredo con la muerte de presidente Juscelino Kubitschek por Luis Nassif. Entre las piezas que sostienen la hipótesis de un atentado contra Juscelino Kubitschek, la más invocada es la carta atribuida al coronel Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA chilena, dirigida al general Joao Baptista Figueiredo, entonces jefe del SNI, Rusia. En una semana, varios drones destruyeron 10 posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Una unidad de drones de ataque de la 80 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del 14 Cuerpo de Ejército del Grupo de Fuerzas Norte, destruyó 10 posiciones fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy en una semana. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí les presentábamos este resumen internacional para regresarnos de nuevo con Colombia en la parte que tiene que ver al deporte, las últimas del fútbol en Colombia y el mundo, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, las últimas noticias del fútbol y del deporte en Colombia y el mundo no dan espera, como por ejemplo el triunfo del Junior de Barranquilla sobre Atlético Nacional en la final de la Liga Colombiana de Primera División del primer semestre, cuyo partido de ida en la ciudad de Barranquilla en el Romelio Martínez lo ganó por 3-0 con 2 goles de Luis Fernando Muriel y un penal cobrado por Teófilo Gutiérrez para una victoria muy contundente. Y en el partido de regreso en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Atlético Nacional lo gana 1-0 con gol de Edwin Cardona, pero no le alcanza. Además, desperdicia una pena máxima
a su favor Alfredo Morelos y por lo tanto Junior de Barranquilla se corona allí por segundo semestre consecutivo bajo la égida de Alfredo Arias. Felicitaciones a todos los barranquilleros. Las chicas superpoderosas de Colombia en sus 2 últimos partidos de la Liga de Naciones Suramericana gana 1-0 a Uruguay en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y en la visita en Asunción del Paraguay vence a las paraguayas por 4-3 con buena actuación de Linda Caicedo y de Mayra Ramírez, y coronan esta Liga Suramericana de Naciones tan importante y obtienen la clasificación directa para el Campeonato Mundial de Mayores en el año 2027 en Brasil. Las últimas de la Selección Colombia de Mayores: triunfo 2-0 sobre Jordania en el último partido amistoso en San Diego, California, con 2 goles de John Arias, y ya aceitando lo que va a ser el Mundial en su primera participación ante Uzbekistán. Y a propósito del Mundial, ya comenzó con todos los motores. Ayer fue la jornada inaugural con triunfo de México por 2-0, con goles de Julián Quiñones, jugador colombiano nacionalizado mexicano, y Raúl Jiménez. Y hubo 3 expulsados. Y esta es la primera vez que México, en sus 8 actuaciones en partidos inaugurales, gana dicho partido inaugural en la historia de los mundiales. Y también hubo triunfo de la República de Corea del Sur, 2-1 sobre República Checa en horas de la noche en Monterrey. Y el grupo A lo colidera Corea del Sur y México. Ya esto comenzó con todos los motores y prosigue la jornada de aquí hasta el 19 de julio. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de San Juan de Pasto, Saúl Ignacio Peláez Arango, con gusto les ha llevado la información deportiva. Gracias Saúl, allá en la ciudad de Pasto. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos un próximo día. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.